¿Te has preguntado por qué ciertos dolores en tu vida parecen no tener explicación? Hay heridas que no solo duelen, sino que también te transforman. La Biblia nos da una pista profunda en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no minimiza el sufrimiento, lo resignifica. Declara que incluso en el dolor, Dios está trabajando con un propósito eterno. Hoy veremos cómo ciertos dolores no son castigos, sino señales de que Dios te está preparando para algo mayor. Te mostraremos cómo identificar esos 3 tipos de dolor que revelan un llamado divino sobre tu vida. Si alguna vez sentiste que tus pruebas no eran en vano, este mensaje confirmará lo que tu alma ya sospechaba. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay dolores que no se explican con lógica humana. Momentos en los que el rechazo se presenta tan fuerte y tan inesperado que uno se pregunta si acaso Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué nos cierran puertas que tanto anhelábamos? ¿Por qué las personas que creíamos indispensables nos dan la espalda sin razón? ¿Por qué, a pesar de nuestras oraciones, ciertos vínculos se rompen sin que podamos hacer nada para impedirlo? La respuesta no siempre se revela de inmediato, pero a través de las Escrituras podemos comenzar a ver el patrón. Porque el rechazo, cuando viene bajo la mirada de Dios, no es destrucción, es redirección. La Biblia está llena de ejemplos donde el rechazo fue el punto de partida para un llamado más alto. Uno de los más poderosos es el de José. Él no solo fue rechazado por sus hermanos, sino traicionado, vendido y despojado de todo lo que le daba identidad. Lo echaron de su hogar, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo a una tierra extranjera. Humanamente, ese nivel de dolor parecería suficiente para destruir a cualquier persona. Pero Dios estaba moviendo piezas en el tablero de la historia. En medio del rechazo, lo estaba posicionando para algo que ni siquiera José podía imaginar. Años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia y a toda una nación del hambre, pudo declarar con valentía en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa frase contiene un principio espiritual profundo. No todo rechazo es maldad, no todo portazo es castigo. Hay rechazos que provienen de la mano de Dios porque Él sabe que si nos quedamos donde queremos, jamás llegaremos donde Él nos necesita. José necesitaba ser separado de su familia para poder desarrollar la madurez espiritual y emocional que su llamado requería. No podía ser el libertador de los suyos si primero no aprendía a depender de Dios en tierra extraña, en circunstancias injustas, en noches de soledad absoluta. Y tú que estás viendo este video, tal vez estás en esa misma etapa. Tal vez estás aún en la cisterna, sintiendo que nadie te ve. Pero Dios sí te ve. Y más aún, te está moldeando. El rechazo que más duele no es el que viene de los enemigos, sino el que proviene de aquellos a quienes más amamos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿sabías que los primeros en rechazarlo fueron los de su propio pueblo? En Lucas 4:24, Él declara: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Las personas que lo vieron crecer, que conocían a su familia, que escucharon sus primeras enseñanzas, fueron las que se negaron a creer que en él había un llamado divino. Intentaron incluso arrojarlo por un precipicio. Es impactante cómo la gente puede pasar de la admiración al desprecio en cuestión de minutos, cuando la verdad que traes los confronta.
Pero Jesús no permitió que ese rechazo detuviera su llamado. Lo usó como confirmación. Aquí hay una verdad que debes abrazar con fuerza. Cuando eres rechazado, no siempre es porque fallaste, muchas veces es porque has sido apartado. Y esa separación duele, claro que sí, porque los vínculos emocionales son reales. Porque uno invierte amor, tiempo, expectativas. Pero Dios no desperdicia nada de tu historia. Cada lágrima que derramaste al sentirte ignorado, abandonado o traicionado es recogida por Él. El Salmo 56, 8 dice: tú llevas la cuenta de mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están todas en tu libro? Él no olvida tu dolor. Lo convierte en plataforma. A veces los lugares que soñamos no son los lugares que nos transforman. Hay personas que oran para permanecer en sitios que Dios ya ha marcado como temporales. Hay relaciones que se rompen no porque fallaste, sino porque Dios necesita que avances hacia lo desconocido. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, todo lo que conocía. No porque estuviera mal, sino porque era limitado comparado con lo que Dios había planeado. En Génesis 12, 1 leemos: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa instrucción no era cómoda, era una separación necesaria. El rechazo es incómodo porque nos enfrenta con el silencio. Nos obliga a mirar hacia adentro, a hacer preguntas difíciles. Pero en ese espacio Dios susurra verdades que no podríamos escuchar en medio del ruido de la aceptación humana. En ese espacio comienza la metamorfosis. Moisés fue rechazado tanto por los egipcios como por su propio pueblo hebreo. Después de matar al egipcio, intentó intervenir en una pelea entre dos hebreos y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. Esa frase hirió el corazón de Moisés. Él pensó que estaba listo para liderar, pero Dios lo sabía, aún no lo estaba. Así que lo llevó al desierto. Allí, lejos de la multitud, de los aplausos, del rol de príncipe, Moisés fue moldeado. Y cuando estuvo listo, Dios se le apareció en la zarza ardiente. El desierto es la universidad del llamado. Y muchas veces entras a ella porque fuiste rechazado. Rechazado de una amistad que te hería. Rechazado de un trabajo que parecía ideal. Rechazado de una iglesia donde ya no podías crecer. Rechazado por una pareja que no compartía tu fe. Pero en ese vacío, Dios comenzó a hablarte de otra manera. Comenzaste a depender menos de la aprobación de los hombres y más de la dirección del Espíritu Santo. El rechazo te enseñó a orar con más profundidad, a discernir mejor, a dejar de buscar validación en personas que nunca podrían darte lo que solo Dios puede dar. Y si alguna vez sentiste que fuiste dejado de lado, incluso por personas de fe, no estás solo. El apóstol Pablo enfrentó un rechazo tras otro en su ministerio. Fue perseguido, calumniado, encarcelado e incluso abandonado por algunos de sus colaboradores más cercanos. En 2 Timoteo 4:16, Pablo escribe: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Esa confesión es profundamente humana y el gran apóstol, el predicador incansable, se sintió solo. Pero mira lo que agrega en el siguiente versículo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo entendió que el rechazo humano no detiene el respaldo divino. Y tú también necesitas saberlo. Aunque te falten personas, no te faltará Dios. Cuando todo parece estar en contra, es cuando más cerca estás de lo que realmente importa.
Muchos grandes llamados han nacido en medio de la humillación. El mismo Jesús fue despreciado, burlado, escupido y finalmente crucificado. La cruz fue la forma más cruel de rechazo público, pero fue también el escenario de la mayor victoria espiritual de la humanidad. Isaías 53:3 lo describe con crudeza: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no fue ajeno al dolor del rechazo, lo abrazó, lo transformó en redención. Si estás viviendo una etapa donde sientes que no encajas, donde todo parece cerrarse, no te precipites en conclusiones humanas. Tal vez Dios te está moviendo. Tal vez no estás siendo expulsado, sino enviado. Hay una diferencia profunda entre ser empujado por los hombres y ser guiado por Dios. A veces las acciones humanas son la excusa que Dios utiliza para reposicionarte. Él cierra puertas que tú jamás te habrías atrevido a cerrar, porque conoce lo que tú no sabes. Él ve lo que hay más allá del horizonte de tu lógica. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Hoy, mientras ves este video, tal vez estás recordando cada vez que fuiste excluido, cada relación que terminó sin explicación, cada oportunidad que se te escapó entre los dedos. No las borres de tu historia, no las ignores, como si no hubieran tenido valor. Ese dolor fue el inicio de algo mayor. Cada lágrima que derramaste por sentirte fuera de lugar, cada oración que elevaste desde la soledad, cada noche de insomnio, preguntando por qué, todo eso fue contado, fue visto, fue tejido con propósito. Dios no escribe historias a media. Si te permitió vivir el rechazo, también te ha preparado un nuevo escenario. Uno donde ya no necesitarás rogar por ser aceptado, porque estarás exactamente donde Él quiere que estés. Uno donde tus heridas ya no serán vergüenza, sino credenciales. Porque cuando Dios te levanta después del rechazo, no solo te restaura, te promociona. Te muestra que el rechazo fue solo el primer capítulo de una historia de propósito y destino eterno. Nada expone con mayor crudeza nuestra fragilidad que la pérdida. Cuando algo o alguien que considerábamos seguro desaparece, nuestra alma entra en un terreno desconocido. La estabilidad se tambalea, el corazón se llena de preguntas y el futuro parece diluirse. Pero desde una perspectiva divina, el dolor de la pérdida no es un castigo arbitrario ni una interrupción sin sentido. En las Escrituras se revela como una herramienta poderosa de revelación espiritual. Dios no ignora la herida de la ausencia. Más bien, la utiliza para mostrar aquello que jamás podrá ser arrebatado. El propósito eterno que Él mismo ha depositado en cada vida. El libro de Job se convierte en uno de los testimonios más contundentes de esta verdad. La vida de Job fue sacudida de forma repentina y devastadora. Perdió bienes, salud, hijos y reputación. Cada área de su existencia fue tocada por la aflicción. Sin embargo, lo que emergió de su historia no fue una ruina sin sentido, sino una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. En medio del sufrimiento, Job pudo exclamar en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Esta declaración no fue una resignación pasiva, sino una afirmación de fe nacida del reconocimiento de que, aunque lo externo puede desaparecer, lo que Dios ha sembrado en lo eterno no puede ser desarraigado.
La pérdida, en su forma más intensa, nos separa de lo temporal para que podamos abrazar lo eterno. Cuando todo lo que antes ofrecía seguridad se desvanece, descubrimos qué es lo que verdaderamente sostiene nuestra vida. En Hebreos 12, 27, se habla de la sacudida de todo lo creado para que permanezca lo inconmovible. Esa sacudida no es solo histórica o profética, también es profundamente personal. Dios permite que ciertas cosas se pierdan porque no son parte del cimiento verdadero. Lo eterno no se descubre en la comodidad, sino en la crisis. Y es en el quebranto por la pérdida donde Dios revela qué parte de nosotros fue construida sobre arena y cuál sobre roca. Abraham también atravesó el dolor de una pérdida inminente, aunque no definitiva. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, lo condujo al límite de su fe. No fue solo una prueba de obediencia, fue una confrontación directa con la fuente misma de su promesa. En Génesis 22 vemos cómo Abraham preparó el altar, ató a su hijo y levantó el cuchillo. En ese momento Dios no buscaba muerte, sino entrega. Y al mostrar disposición a soltar incluso lo más preciado, Abraham fue confirmado en su llamado. El ángel del Señor detuvo su mano y le dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 12. Aquello que parecía una pérdida fue en realidad el umbral de su destino como padre de multitudes. El acto de soltar no debilita el propósito, lo fortalece. Porque aquello que estás dispuesto a perder, si es parte del plan de Dios, regresará transformado y multiplicado. Pero si no regresa, es porque no era parte del diseño eterno. La fe madura entiende esto. No se aferra a lo transitorio. Reconoce que el verdadero propósito de Dios no depende de una relación, una posición o un resultado específico, sino de su voluntad soberana. El Salmo 73, 26 afirma: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La pérdida física o emocional no anula la herencia espiritual. De hecho, la aclara. María y Marta también experimentaron una pérdida dolorosa al ver morir a su hermano Lázaro. Ambas estaban convencidas de que si Jesús hubiera llegado antes, más pronto, su hermano no habría muerto. En Juan 11, 21, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero lo que parecía una demora fue en realidad una oportunidad para una revelación mayor. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. La pérdida fue el escenario donde se manifestó una dimensión del poder de Cristo que no habría sido revelada en la salud, sino solo en la muerte. Lo que fue llorado como una tragedia se convirtió en una plataforma para glorificar a Dios. Cuando Dios permite la pérdida, no está destruyendo el propósito, sino limpiándolo de dependencias equivocadas. Muchas veces las bendiciones que recibimos terminan ocupando el lugar del dador. La pérdida entonces purifica la adoración. En lugar de mirar a lo que teníamos, nos obliga a mirar a aquel que siempre permanece. En Lamentaciones 3:22 a 23 leemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aun cuando todo a nuestro alrededor cambia, su fidelidad no cambia. Su llamado no se retrasa. Su plan no se detiene. El rey David conoció de cerca el dolor de perder un hijo. Después de su pecado con Betsabé, el hijo fruto de esa relación enfermó gravemente y murió. David ayunó, oró, clamó por misericordia, pero la pérdida fue inevitable. Cuando el niño murió, David se levantó,
se lavó, cambió sus ropas y adoró a Dios. 2 Samuel 12:20. Este acto revela una comprensión que solo nace del quebranto. David entendió que aunque su corazón estaba herido, su posición ante Dios debía mantenerse. La adoración no era una reacción emocional, sino una declaración de quién era su Señor, incluso en medio del dolor. No todas las pérdidas son el resultado del pecado, pero todas las pérdidas son una oportunidad para reenfocar nuestro corazón. Jesús mismo vivió la experiencia de una pérdida total. En la cruz fue despojado de todo, su dignidad, su fuerza física, su compañía, incluso la percepción de la presencia del Padre. En Mateo 27:46 exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito encapsula el abismo del sufrimiento humano, el peso de la pérdida absoluta. Y sin embargo fue en esa aparente derrota donde se selló la victoria más grande. Porque en esa muerte, el propósito eterno fue revelado para toda la humanidad. La cruz no fue el fin del llamado de Jesús, fue su cumplimiento más alto. Lo que parecía el momento de mayor vacío fue en realidad el momento de mayor plenitud espiritual. Dios no ignora la pérdida, no la trivializa, pero tampoco la desperdicia. Cada vez que el corazón humano atraviesa el valle de la sombra de muerte, el cielo observa con atención, porque en ese valle se deciden destino. En ese valle se revela el carácter. En ese valle se escuchan oraciones que jamás se harían en la cima de la montaña. En ese valle Dios se revela con una cercanía distinta. El Salmo 34:18 nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se siente de inmediato, pero es real y transforma. Hay una enseñanza que recorre las páginas de la Escritura de principio a fin. Lo que se pierde en lo visible puede revelar lo que es inquebrantable en lo invisible. El apóstol Pablo expresó esta verdad en 2 Corintios 4:17 a 17, 8. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La pérdida entonces no es una interrupción del plan, es parte del proceso. El propósito eterno de Dios no depende de la estabilidad humana, no necesita la aprobación de los demás, ni se ancla en posesiones, posiciones o relaciones. Está fundamentado en su voluntad y sostenido por su poder. Cuando Él permite la pérdida, está despejando el camino para que avancemos sin cargas innecesarias. Como el agricultor que poda la vid, no por crueldad, sino para que dé más fruto. Juan 15:2 afirma: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si estás atravesando una etapa de pérdida, no corras a llenarla con cualquier cosa. No trates de sustituir con prisa lo que Dios quitó con propósito. La pérdida tiene una voz, escúchala. Tiene una dirección, síguela. Tiene una lección, apréndela. Y sobre todo tiene un límite. No puede tocar lo que Dios ha determinado para ti en la eternidad. Todo lo que es parte de su propósito será preservado, fortalecido y redimido. Lo demás o será removido para que su gloria se manifieste con mayor claridad. Existen momentos en la vida del creyente en los que el mayor dolor no proviene de lo externo, sino de lo que ocurre en lo más profundo del alma. No se trata de una pérdida visible ni de un rechazo evidente. Se trata de una fractura
interna, silenciosa, que descompone la percepción, debilita el ánimo y deja al espíritu en un estado de vulnerabilidad total. Este quebranto interior no siempre tiene palabras, pero tiene peso, tiene una carga que parece ir más allá de lo soportable. No hay herida externa que se compare con el estremecimiento que se produce cuando el corazón, el pensamiento y la fe misma son sacudidos desde dentro. Es en ese lugar, en ese valle de quebranto invisible, donde Dios realiza las obras más profundas en quienes ha llamado para algo mayor. En las Escrituras, el quebranto interior no es una excepción para los escogidos, sino una constante. Antes de cualquier envío hay un vaciamiento. Antes de toda transformación hay un colapso del viejo yo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue llamado desde un trono ni desde una posición de honor. Fue llamado desde la soledad del campo, pero fue formado en las noches oscuras del alma. Después de su pecado, escribió en el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo no es una afirmación teórica, es una vivencia. David sabía que lo que agrada a Dios no es la apariencia de fuerza, sino la autenticidad del alma quebrada que se vuelve a Él con sinceridad total. El quebranto interior es el terreno donde Dios siembra verdades que no pueden ser entendidas desde la comodidad. No es en los días de celebración donde se descubren los tesoros eternos, sino en los días de silencio, en los momentos donde la confusión y el desaliento se vuelven densos. Es ahí donde el alma aprende a discernir lo que antes ignoraba, donde la fe deja de ser una doctrina y se convierte en dependencia absoluta. Jeremías, el profeta, llamado desde el vientre, experimentó ese tipo de quebranto cuando dijo en Lamentaciones 3:17 a 18: me alejé de la paz, olvidé lo que es la dicha, y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Y sin embargo, desde ese mismo abismo surgió una de las afirmaciones más luminosas de toda la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Dios no rompe para destruir, rompe para reconstruir de una manera que el alma jamás podría lograr por sí sola. Jesús enseñó este principio al hablar del grano de trigo que debe caer a tierra y morir para llevar fruto. En Juan 12:24 declaró: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este morir no es físico, es interno. Es el morir a la imagen que se había formado de uno mismo. Es la muerte de expectativas humanas, de deseos egoístas, de seguridades artificiales. El quebranto interior produce ese tipo de muerte, y esa muerte abre espacio a un nuevo tipo de vida. Una vida sembrada en la voluntad de Dios, no en la propia. El profeta Elías, después de enfrentar con valentía a los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto y pidió morir. En el primer Rey 19:4 dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La fuerza que antes lo impulsaba se había desvanecido. La victoria pública fue seguida por una crisis interna. Pero en esa crisis Dios no lo reprendió. Lo condujo a un monte, lo hizo dormir, lo alimentó y luego le habló, no en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro que Elías recibió nueva dirección. La transformación no vino desde fuera, sino desde dentro, después del colapso. El quebranto preparó su alma para escuchar
lo que antes no podía oír. Cuando el alma está quebrada, se vuelve más sensible a la voz de Dios. Las distracciones se apagan, las máscaras caen y lo que permanece es una vulnerabilidad que permite una comunión más pura. Esa sensibilidad no es debilidad, es el comienzo de una visión espiritual afinada. Isaías tuvo una experiencia similar. En el año en que murió el rey Usías dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías 6:1. Pero antes de ser enviado fue quebrado. En Isaías 6:5 exclamó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa revelación de su propia impureza no lo destruyó, lo preparó. Fue solo después de ese reconocimiento interno que Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y él pudo responder: heme aquí, envíame a mí. El quebranto interior revela la verdad de quiénes somos y también de quién es Dios. Mientras no se rompe el corazón, la percepción de uno mismo está distorsionada. Se confunde fuerza con orgullo, conocimiento con autosuficiencia, estabilidad con control. Pero cuando el alma se desmorona, emerge una nueva claridad. Lo que parecía esencial se revela innecesario. Lo que parecía inamovible se disuelve. Y en medio de ese proceso Dios permanece, no como una idea, sino como una presencia. En el Salmo 147:3 se declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sanidad no se manifiesta como un retorno a la normalidad anterior, sino como el nacimiento de una realidad nueva, más auténtica, más profunda, más alineada con el llamado eterno. Pedro también atravesó una experiencia de quebranto interior. Después de asegurar que nunca negaría al Señor, lo hizo 3 veces en una misma noche. Lucas 22:62 describe su reacción. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No fue una lágrima superficial, fue una confesión del alma. Ese quebranto no lo alejó de su propósito, lo acercó. Después de la resurrección, Jesús no ignoró su fracaso, lo restauró. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una por cada negación. Y con cada respuesta Jesús reafirmó su llamado: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El dolor interior de Pedro fue el crisol, donde su carácter fue purificado. Ya no era el hombre impulsivo que hablaba antes de pensar. Era el pastor moldeado por la gracia, listo para liderar con humildad y compasión. El quebranto también abre espacio para la dependencia. Donde antes había confianza en la propia capacidad, ahora hay conciencia de la necesidad absoluta de Dios. El apóstol Pablo entendió esta realidad cuando habló de su aguijón en la carne. 3 veces pidió ser liberado, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo no fue liberado del dolor, pero fue elevado por la gracia. El quebranto no se fue, pero la perspectiva cambió. Lo que antes parecía un obstáculo se convirtió en el canal donde fluía el poder divino. No hay mayor madurez que la de aquel que ha aprendido a ver en su propia fragilidad una puerta abierta a la fortaleza de Dios. En todo proceso de transformación espiritual, el alma debe ser despojada. Y ese despojo, aunque doloroso, es esencial. Lo que no es quebrado no puede ser reconstruido. Lo que no es enfrentado no puede ser transformado. Por eso, el quebranto interior no es una maldición, es un privilegio. Es la marca de quienes han sido separados para una obra mayor. No se trata de buscar el dolor, sino de no huir de él cuando Dios lo permite. Porque ese dolor, lejos de ser una señal de fracaso, es evidencia
deformación. Es la prueba de que el alfarero está moldeando la vasija con intención y detalle. La promesa que acompaña al quebranto es que no durará para siempre. En Isaías 61:1, la misión del Mesías fue anunciada con estas palabras: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Te lo sabemos. Jesús vino no solo a salvar, sino a restaurar, no solo a perdonar, sino a sanar desde lo más profundo. Todo corazón roto bajo la voluntad de Dios está en proceso de ser rediseñado para aportar gloria. La oscuridad, que ahora parece interminable, es solo el fondo sobre el cual la luz de Dios brillará con mayor intensidad. Hay dolores que no cesan cuando oramos, ni se explican cuando analizamos. Momentos en los que la espera se convierte en una habitación sin ventanas, donde el alma tropieza con preguntas sin respuesta. Uno se levanta con fe, camina unos pasos con esperanza y de pronto tropieza otra vez con el mismo muro invisible. El no sé por qué. Esta clase de dolor no grita, pero pesa. No tiene nombre, pero permanece. No encuentra causa inmediata, pero tampoco muestra señales de marcharse. Sin embargo, en el reino de Dios, el sufrimiento no explicado no es una pérdida sin valor. Es la prueba de que un proceso invisible está ocurriendo. Uno que más adelante será comprendido. En el Evangelio, según Juan, hay una escena que desafía la lógica. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos, atrapados en la lógica del castigo, preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. La respuesta de Jesús desmantela toda su estructura mental. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Esa respuesta cambia la perspectiva de todo lo que no entendemos. El sufrimiento de años no fue castigo, fue preparación. La ceguera no fue maldición, fue escenario. Aquello que parecía una desgracia sin explicación era en realidad la base sobre la que Dios revelaría su poder. Así es con aquellos dolores que duran más de lo que quisiéramos. No son ausencia de Dios, son plataformas donde Él decidirá manifestarse en el momento preciso. A veces no se trata de cuánto entendemos, sino de cuánto resistimos sin rompernos por dentro. El alma clama por comprensión, pero Dios responde con perseverancia. No porque se complazca en el silencio, sino porque conoce el momento exacto en el que la revelación no solo será comprendida, sino abrazada. En Deuteronomio 29 está escrito: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay temporadas donde lo único que se nos concede es la fidelidad en lo oculto. Caminar por un sendero sin señales no significa estar perdido. Significa estar confiando en la dirección de quien ve más allá de lo visible. La espera prolongada en medio del dolor produce una clase de fe que no se obtiene con teorías. Es una fe despojada de expectativas humanas, refinada en el fuego de lo incomprensible. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que esperar años para verla cumplida. La espera no fue decorativa, fue formativa. Cada día de aparente retraso era una jornada más de preparación. Romanos 4:20 afirma: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa fortaleza no vino del cumplimiento, sino de la espera. La fe que persevera cuando nada cambia es la que revela una confianza anclada no en lo que Dios da, sino en quién es Él. El sufrimiento que no se explica no es menos valioso. Job, el hombre justo, fue sacudido en todas las áreas de su vida. Ni sus amigos ni él mismo podían entender la causa de sus dolores, pero Dios no le dio explicaciones, le dio una revelación. En Job,
42:5. Después de todo su proceso, Él declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El dolor que no entendió fue el puente hacia un conocimiento más profundo de Dios. No es la comprensión lo que transforma el corazón, es el encuentro. Y muchas veces ese encuentro solo es posible cuando la autosuficiencia ha sido desmantelada por el sufrimiento inexplicable. Hay una sabiduría divina en los procesos que no se entienden a tiempo. En el Evangelio de Lucas, Jesús declara a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Esa frase no fue solo para Pedro, es un principio eterno. Dios actúa en nuestras vidas con una mirada que abarca la eternidad, mientras nosotros solo vemos el fragmento del presente. Lo que hoy parece caos, mañana será coherencia. Lo que ahora se siente como abandono, más adelante será recordado como protección. Lo que hoy duele, mañana dará fruto. Pero ese mañana no llega de inmediato. Llega cuando el corazón ha sido preparado para verlo sin resentimiento, sin queja, sin duda. El tiempo de espera también es el tiempo de edificación. Mientras el alma atraviesa el valle sin mapas, Dios está plantando raíces invisibles que sostendrán el peso del propósito por venir. El árbol que será alto necesita raíces profundas, y esas raíces no se forman en los días de abundancia, sino en los días de necesidad. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:8-9: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa declaración no es la negación del dolor, es la afirmación de que hay algo que permanece en medio de él. La tribulación no destruye al que sabe en quién ha creído. El plan de Dios nunca se retrasa, aunque la espera parezca eterna. Hay una fidelidad inalterable en su manera de cumplir. Cuando el pueblo de Israel clamaba desde Egipto, sintiendo el peso de la esclavitud, Dios escuchó su gemido. Éxodo 2:24 dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. No fue que Dios lo había olvidado, sino que el tiempo del cumplimiento aún no había llegado. La liberación no comenzó con Moisés en el palacio. Comenzó con gemidos en la oscuridad. Dios no actúa solo cuando lo vemos, actúa cuando lo necesitamos, aunque no lo percibamos. El dolor sostenido no es un error en la historia del creyente. Es una página crucial que está siendo escrita con intencionalidad divina. En Hebreos 12:11 se afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El después es la promesa. El proceso duele, pero el resultado permanece. El propósito no se construye con impulso, sino con firmeza. Y esa firmeza se forja cuando el alma, aún sin entender, elige confiar. Lo que Dios está desarrollando en el silencio no es ausencia, es madurez. El alma que no recibe respuesta inmediata aprende a escuchar los susurros. Aprende a distinguir entre emoción y dirección, entre deseo y voluntad. Y eso no ocurre en los días claros, sino en los días nublados. Como el oro refinado en el crisol, el corazón es purificado por la tensión prolongada. Malaquías 3:3 declara que Dios se sentará para afinar y limpiar la plata. Ese proceso no es instantáneo. El orfebre no abandona la plata mientras la refina. Permanece junto a ella, atento a cada burbuja, a cada señal. Así es Dios. No se ha ido, está moldeando. Cuando el proceso finalmente revela su fruto, el alma no solo da gracias por el resultado, sino por el camino, porque comprende que sin ese trayecto oscuro no podría sostener la bendición venidera. Lo que fue un peso
se convierte en testimonio. Lo que fue confusión se convierte en sabiduría. Lo que fue lágrima se convierte en semilla. Como enseña el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El dolor que no entiendes hoy puede ser la plataforma del llamado que aún no ves. No mires la demora como castigo, mírala como diseño. No interpretes el silencio como abandono. Míralo como concentración divina en tu formación. Cada estación que Dios permite tiene una razón, y aunque no la conozcas aún, Él no ha dejado de escribir. Él no improvisa, Él termina todo lo que comienza. Filipenses 1:6 lo resume con certeza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay momentos en los que el alma no entiende por qué no encaja, por qué lo que a otros les parece fácil a ti te cuesta, por qué donde muchos prosperan tú eres ignorado. No se trata de envidia ni de inseguridad, sino de darte un sentimiento persistente de diferencia, de no pertenecer. Es una desconexión silenciosa que no nace del orgullo, sino del espíritu. Esa incomodidad no siempre se expresa con palabras, pero se siente. Y aunque a veces se interpreta como debilidad, en realidad puede ser una de las señales más claras de que estás siendo apartado por Dios para un propósito distinto al común. Ser diferente no es castigo, es marca, es señal de identidad espiritual. Desde el principio, Dios ha separado a los que llama. No los mezcla con lo que ya existe, los forma en ambientes distintos. Cuando eligió a Moisés para liberar a su pueblo, no permitió que se criara como un esclavo más. Fue puesto en el palacio de Faraón, pero tampoco fue tratado como un egipcio más. No pertenecía ni a un lado ni al otro. Vivía en medio de dos mundos, sin caber por completo en ninguno. Esa tensión no fue accidental, fue intencional. Dios lo estaba formando como alguien distinto, incapaz de adaptarse del todo a una cultura que no reflejaba su carácter. El mismo Dios que lo preservó en una canasta sobre el Nilo fue el que usó esa formación aislada para despertar en él una conciencia profética. Lo que otros habrían llamado inestabilidad, Dios lo usó como parte de su diseño. El dolor de sentirse diferente tiene muchas formas. Puede ser la sensación de ser demasiado profundo en un entorno superficial. Puede ser la dificultad de hallar compañerismo cuando tus convicciones no se alinean con las de quienes te rodean. Puede ser el peso de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros ignoran, de anhelar lo que para otros no tiene importancia. Esa sensibilidad no es debilidad, es una evidencia espiritual. Jeremías, al ser llamado, fue separado desde antes de nacer. Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esa santificación no fue una etiqueta religiosa, fue una consagración radical. Jeremías vivió con una carga que no todos compartían. Lloraba por una nación que rehusaba escuchar. Fue incomprendido, aislado y perseguido. Pero ese dolor fue parte de su identidad profética. No podía callar lo que Dios había puesto dentro de él, aunque esa voz lo separara del favor de los hombres. Cuando Dios marca a alguien con un propósito mayor, le concede una sensibilidad especial. Esa sensibilidad es el canal por donde Él revela verdades que no pueden recibirse en medio de la indiferencia. Pero con ella viene un tipo de sufrimiento que no todos comprenden. El dolor de la diferencia es el precio de la visión. José soñó y sus sueños lo hicieron blanco de la envidia de sus hermanos. No fue por su arrogancia que fue rechazado, sino por la semilla de grandeza que había en su espíritu. Génesis 37 muestra cómo sus propios hermanos
lo odiaban por lo que él veía, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Lo aislaron, lo vendieron, intentaron silenciar su destino, pero lo que parecía una pérdida era el inicio de un camino trazado por Dios. Su diferencia era la clave de su propósito. El llamado a ser distinto no siempre es bienvenido. Hay una presión constante a conformarse, a diluir las convicciones para ser aceptado, a bajar la voz para no incomodar. Pero el reino de Dios no avanza por medio de la conformidad, sino por medio de la separación. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no buscó apoyo popular ni consenso. Se paró solo en el monte Carmelo, desafiando a una nación entera que había mezclado verdad con idolatría. Su aislamiento no fue debilidad, fue señal de su consagración. En un Rey 18:22, Elías declara: solo yo he quedado profeta de Jehová. Esa soledad no fue abandono, fue una distinción divina. Dios no necesita multitudes para manifestarse, necesita corazones completamente entregados. La diferencia no siempre se expresa en acciones visibles, muchas veces se manifiesta en una carga espiritual. Daniel, aunque vivía en un entorno pagano, mantenía un estilo de vida que lo separaba. Su dieta, su oración, su integridad eran expresiones externas de una diferencia interior. En Daniel 6 se nos muestra cómo su fidelidad a la oración lo llevó al foso de los leones. Pero fue esa misma fidelidad la que preservó su vida y testificó del poder de Dios. Su diferencia no fue su ruina, fue su protección. El cielo cierra boca que la tierra no puede controlar, y lo hace con aquellos que han sido apartados. El dolor que provoca sentirse distinto puede convertirse en una plataforma de autoridad espiritual si se comprende desde la perspectiva correcta. No se trata de buscar la diferencia como un fin en sí misma, sino de reconocer que cuando Dios separa a alguien, no lo hace para aislarlo, sino para santificarlo. La palabra santo significa precisamente apartado. La santidad no es un conjunto de reglas, es una posición espiritual. Y esa posición, cuando es verdadera, produce incomodidad en ambientes que no están alineados con el propósito de Dios. La separación también purifica la motivación. Cuando se es aceptado por todos, es fácil confundir la afirmación humana con el respaldo divino. Pero cuando se es dejado de lado, cuando se es criticado por mantenerse firme en convicciones que otros han abandonado, se revela lo que realmente mueve el corazón. Jesús mismo declaró en Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa tensión es evidencia de pertenencia a un reino distinto. No se trata de antagonismo, sino de identidad. El alma que ha sido llamada por Dios no puede encajar donde no pertenece. La diferencia no es solo entre el mundo y los que siguen a Cristo. A veces, incluso entre creyentes, hay quienes han sido separados para misiones específicas que otros no comprenden. Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo en medio de la iglesia en Antioquía y enviados con una unción distinta. Hechos 13:2 dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fue el liderazgo humano quien los eligió, fue Dios. Y esa elección implicó una ruta distinta, desafíos distintos, frutos distintos. No todos entendieron su llamado, pero ellos no necesitaron comprensión, solo obediencia. Ser apartado para algo mayor no significa superioridad, significa responsabilidad. Cuanto más alto el llamado, más estrecho el camino. Cuanto más profunda la revelación, más intensa la oposición. Y ese camino no se camina con explicaciones, se camina con convicción. La diferencia duele, pero también protege. Protege del conformismo,
del orgullo, de la contaminación espiritual. Protege de mezclarse con lo que parece bueno, pero no ha sido ordenado por Dios. Esa protección no siempre se siente como bendición, pero lo es. Es la mano de Dios cerrando puertas que parecen buenas para abrir otras que son eternas. La vida de aquellos que han sido separados siempre ha estado marcada por un tipo de soledad sagrada. Esa soledad no es aislamiento emocional, es concentración espiritual. Es la atmósfera donde Dios habla con más claridad. Es donde las distracciones se desvanecen y el alma se alinea con la voz que realmente importa. En Éxodo 33:11 se dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esa intimidad fue posible porque Moisés subía al monte mientras el pueblo se quedaba abajo. Su diferencia lo llevó más alto y desde ese lugar descendía con palabras que podían transformar a toda una nación. Hay dolores que no vienen a destruir sino a despertar. Golpes del alma que no buscan quebrar la fe, sino conducirla a su origen. No todo sufrimiento es pérdida. Algunos son llamados disfrazados de angustia, llamados que sacuden al espíritu y lo empujan a buscar una voz más alta, más firme, más eterna. Cuando el corazón es herido por circunstancias inexplicables y se vuelve hacia Dios, algo sobrenatural ocurre. Se abre un espacio donde lo humano termina y lo divino comienza. El dolor que nos empuja hacia Dios nunca es en vano. Es la entrada al lugar donde el llamado comienza a revelarse con claridad. En el Salmo 119, 71, el salmista declara: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta confesión nace de una experiencia profunda. No es una reflexión desde la distancia, sino desde el centro del quebranto. Reconocer que la aflicción puede tener propósito no es una justificación del sufrimiento, sino una revelación del carácter de Dios. Él no causa el dolor para destruir, sino para redirigir. Cuando todo lo demás falla, cuando ya no queda a quién acudir ni a qué aferrarse, es allí donde el alma se vuelve con desesperación y verdad al único que puede responder. Israel clamó a Dios desde el desierto, no desde la comodidad de Egipto. El clamor más puro surge en los entornos más áridos. El Salmo 34:6 lo confirma. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No fue la voz del fuerte la que activó la intervención divina, fue la súplica del quebrantado. Porque el dolor, cuando se canaliza en dirección al cielo, no encuentra rechazo. Dios no ignora los clamores que nacen de corazones sinceros. Él escucha, responde y revela. En muchas ocasiones es el dolor el que pone fin al ruido de lo superficial y abre paso a la profundidad. Cuando Ana no pudo concebir, su angustia se volvió oración. No fue una oración aprendida ni decorada, fue un gemido del alma que solo Dios podía entender. En 1 Samuel 1:13 se nos dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Fue tan intensa su intercesión que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero esa oración silenciosa fue el canal por donde nació un profeta. Samuel no fue el resultado de una bendición cómoda, sino de una búsqueda desesperada. La herida de Ana abrió el vientre de su propósito. El dolor la empujó al altar. Y en ese altar Dios habló. La búsqueda que nace del sufrimiento tiene un peso diferente. No es curiosidad, es necesidad. No es deseo, es hambre. Y Dios responde a los que lo buscan con todo el corazón. Jeremías 29:13 lo declara sin ambigüedad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Esa clase de búsqueda no se produce en tiempos de abundancia, sino en medio del vacío. El alma hambrienta encuentra puertas que el alma satisfecha no percibe. Y detrás de esas puertas está la voz que revela propósito. Cuando Saulo de Tarso cayó al suelo camino a Damasco, lo hizo bajo el peso de una revelación repentina. En ese instante su ceguera física coincidió con el inicio de su visión espiritual. Lo primero que dijo fue: ¿quién eres, Señor? Hechos 9:5. Y lo siguiente fue: ¿qué quieres que yo haga? Bill 6. En un solo momento, su dolor lo llevó a buscar, y esa búsqueda lo alineó con un llamado que cambiaría la historia. El perseguidor se convirtió en apóstol, el violento en mensajero, el enemigo en siervo. Todo comenzó en un momento de colapso, porque a veces Dios no susurra, sacude, y en esa sacudida revela. El dolor que lleva a buscar a Dios no es una interrupción en la vida espiritual, es una aceleración. Muchos de los que han sido llamados con asignaciones importantes han atravesado una etapa de desesperación santa. No hay transformación profunda sin confrontación espiritual. El alma que ha conocido el vacío busca llenarse no de respuestas humanas, sino de presencia divina. Esa búsqueda no siempre recibe palabras claras de inmediato, pero sí empieza a trazar un camino. Salmo 25:14 lo afirma: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa intimidad no se fabrica, se accede por medio del quebranto. Dios no está distante del dolor que te obliga a doblar rodillas. De hecho, es en esa postura donde muchas veces comienza la revelación. La oración que nace del dolor no necesita estructura, solo sinceridad. El alma que ha sido herida no quiere teorías, necesita dirección. Y Dios no se queda callado frente a esa clase de clamor. Él responde, y su respuesta transforma, porque no solo sana, también comisiona, no solo consuela, también envía. Cada llamado auténtico nace de una experiencia de encuentro, y muchos de esos encuentros son precedidos por sufrimientos que llevaron al alma a una búsqueda profunda. El dolor que te llevó al altar será recordado como el lugar donde tu visión fue encendida. Lo que hoy te empuja a buscar a Dios con lágrimas, mañana será el testimonio que confirme que todo ese llanto tenía dirección. Y es precisamente ahí donde Dios empieza a hablar con una claridad distinta, con una precisión que no se logra en la prisa ni en la rutina. Solo se alcanza en la urgencia espiritual nacida del quebranto. Quien ha encontrado su propósito en medio del dolor camina con una autoridad que no puede ser fingida. Sabe de dónde lo sacaron, sabe por qué busca, sabe quién lo llamó. Y esa certeza no se construye con motivación humana, sino con visitación divina. Cuando Dios se revela en medio del sufrimiento, el alma no vuelve a ser la misma, no se conforma con lo superficial, no retrocede ante la dificultad, porque ha probado el fuego, pero también ha escuchado la voz, y esa voz se convierte en ancla, en dirección, en destino. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Tampoco olvida los silencios prolongados, ni pasa por alto las preguntas sin respuesta que guardas cuando todos piensan que estás bien. Él ve más allá del gesto controlado, más allá de la calma aparente. Observa el lugar exacto donde tu corazón tiembla y tu alma gime. Y es ahí donde empieza a escribir lo que para otros será imposible entender, el relato secreto de tu llamado. No son tus fortalezas las que te calificarán, ni tus logros los que abrirán las puertas que Él ya decidió señalar con tu nombre. Es el camino doloroso que transitaste en obediencia. Es la herida que no expusiste,
pero que lo buscó con sinceridad. Es el cansancio que no te detuvo. Es todo eso lo que revela que estás siendo preparado para lo que aún no has visto. No es casualidad que algunos dolores no hayan terminado aún. Hay batallas que no cesan porque están formando tu capacidad para sostener lo que otros no podrán soportar. Hay dolores que se alargan porque te están entrenando para cargar gloria, no reconocimiento. La gente ve tus luchas como debilidades, pero Dios las ve como el lugar perfecto donde asentará su presencia. Y esa presencia no se mueve por apariencia, sino por profundidad. El oro que Dios busca no está en la superficie, está enterrado en las zonas de tu vida que Él mismo permitió que fueran quebradas. El enemigo ha querido que confundas dolor con ausencia, pero el cielo te está empujando a entender que hay dolores que solo se explican cuando el propósito se manifiesta. La herida no era para destruirte, era para diferenciarte. El sufrimiento no era señal de rechazo, era señal de elección. Y cuando por fin mires hacia atrás y veas todo el camino recorrido, entenderás que cada momento oscuro fue parte de una coreografía sagrada que te estaba formando con precisión. Lo que viviste no fue aleatorio, fue el lenguaje invisible con el que Dios te estuvo hablando desde el principio. Ya no ores solo para que se termine el dolor, ora para que el cielo te dé ojos para entender lo que ese dolor está preparando, porque el tiempo llegará. Y cuando llegue no estarás en el lugar donde creíste rendirte. Estarás en el lugar donde Dios te posicionó para que otros encuentren dirección. Ese será tu púlpito, no de madera ni de micrófono, sino de cicatrices que hablan sin palabras. Y será ahí donde te darás cuenta de que lo que más te dolió fue también lo que más te marcó para cumplir su propósito. ¿Estás listo para abrazar lo que antes solo querías que terminara? Porque ese dolor, el que pensaste que era tu límite, puede ser justo el inicio de tu destino eterno.